Prepárense para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en controlpolitico.pdf. Uy, este informe pinta un panorama bastante complejo sobre el Medio Oriente. Sí, especialmente en Siria e Israel, dos países con una historia, digamos, complicada. Complicada es poco, diría yo, más bien una danza de tensiones constantes. Exacto, y este documento nos da una perspectiva fascinante, aunque un poco inquietante, sobre la situación actual. Como si estuviéramos observando un tablero de ajedrez geopolítico, ¿verdad? Totalmente. Cada movimiento, por pequeño que parezca, tiene repercusiones enormes. Cambios sísmicos que podrían reconfigurar el mapa del Medio Oriente por completo. Y no solo hablamos de fronteras, sino de poder, economía, ideologías. Un verdadero avispero. Un avispero con muchos actores y cada uno con su propia agenda, eso seguro. Empecemos por lo que más llama la atención. La intensificación de las acciones militares de Israel en Siria. 350 ataques aéreos, según este informe, con el objetivo de desmantelar el 80% de la infraestructura militar siria. Una cifra impactante. Israel justifica como autodefensa, pero ¿es realmente así de simple? Esa es la pregunta del millón. ¿Autodefensa o hay algo más en juego? El informe menciona la captura del Monte Hermón por parte de Israel, una posición estratégica con vistas a Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Una vista panorámica, digamos, una jugada que les da una ventaja considerable. Y recordemos las declaraciones de Netanyahu. Los altos del Golán, incluyendo el Monte Hermón, serán parte de Israel eternamente. Una declaración audaz, por decirlo menos, una bofetada al derecho internacional y a la ONU. Que, por cierto, respondió declarando al secretario general de la ONU persona non grata. Por supuesto, antisemitismo. Ironías de la geopolítica. ¿Podría ser esta postura un indicio de una ambición mayor? El documento habla del proyecto de un gran Israel. Ahí entramos en terreno pantanoso, un concepto cargado de historia y controversia. Y este documento lo conecta con declaraciones de altos funcionarios israelíes. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, Smotrich, ha dicho que Damasco y partes del Líbano pertenecen a Israel. Increíble. Y no se queda ahí, también ha hablado de derrocar al gobierno iraní. Un personaje con una visión, digamos, particular para la región. Particular y bastante radical. Sobre los palestinos, su postura se resume en irse o asimilarse. Una línea dura que no deja mucho espacio para la coexistencia pacífica. Entonces tenemos a Israel haciendo movimientos audaces con la aparente intención de expandir su territorio e influencia. Pero no olvidemos que no es el único actor en este juego geopolítico. Cierto. El documento también menciona a Turquía y sus ambiciones en Siria. Turquía se ve a sí misma como una potencia regional con intereses históricos en la zona. Erdogan considera Alepo como una ciudad históricamente turca y ha estado apoyando a ciertos grupos dentro de Siria. Lo que podría interpretarse como una estrategia para expandir su influencia en la región. Y eso podría llevar a un choque con Israel, ¿no? Ambos parecen competir por el control del territorio sirio. Como una partida de Risk a gran escala, pero con consecuencias muy reales. El Wall Street Journal reportó que tropas y artillería turca se están concentrando cerca de Kobani, en Siria. Lo que aumenta la posibilidad de una intervención militar turca. Un escenario preocupante, sin duda. Tenemos a Israel y a Turquía mostrando sus cartas en Siria, cada uno con sus propios planes. Pero hay otro factor crucial en esta ecuación. La economía, específicamente los gasoductos. El documento menciona que los intereses económicos juegan un papel importante en esta situación. Recordemos la propuesta de Qatar en 2009, un gasoducto a través de Siria hasta Europa. Assad la rechazó, prefiriendo un proyecto con Irán. Algunos creen que esto contribuyó al conflicto. El control de los recursos y acceso a la energía son factores clave en esta historia. Con el panorama político sirio en constante cambio, Turquía ahora está reviviendo la idea del gasoducto qatarí. Un movimiento estratégico para ambos países y otra pieza en este complejo rompecabezas geopolítico. ¿Y dónde encaja Israel en todo esto? No son conocidos por sus grandes reservas de petróleo o gas. No, pero Netanyahu tiene la visión de convertir a Israel en un hub energético para Europa. ¿En serio? Como una especie de contrapeso a la ruta de la seda china. Exactamente, una ambición enorme, pero ¿cómo lograrlo sin el alcance geográfico de China? Buena pregunta. El documento sugiere la posible construcción de un nuevo canal entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. ¡Wow! Eso sí que sería un cambio radical. Un rival directo al canal de Suez. Imagina las implicaciones económicas y estratégicas. Controlar esa ruta marítima sería un golpe maestro. Y que viene lo interesante. En los altos del Golán, bajo control israelí, se han descubierto reservas de gas. Lo que podría convertir a Israel en un actor energético importante. Un giro inesperado en esta historia. Y para añadir más intriga, empresas vinculadas a Rothschild y Murdoch están involucradas en la explotación del gas. Nombres que añaden un toque de misterio, ¿no crees? Sin duda. Tenemos a Israel
con un nuevo recurso energético. Turquía buscando controlar territorios. Y todo esto con alianzas cambiantes y grupos extremistas rebautizados como tecnócratas. Es como un thriller geopolítico con un final impredecible. Mucha información para procesar, pero antes de seguir, creo que es un buen momento para un pequeño descanso. Sí, volvemos en un rato para profundizar en la reimagen de estos grupos extremistas y sus implicaciones. Retomamos nuestra conversación justo donde la dejamos, analizando cómo las fuerzas políticas y económicas están reconfigurando el Medio Oriente. Sí, mucha tela que cortar. Israel, Turquía, los gasoductos. Todo un rompecabezas geopolítico. Y no olvidemos la manipulación de la información, que también juega un papel crucial en todo esto. Cierto, eso me dejó pensando. ¿Cómo es que algunos medios presentan a grupos como ISIS y Al-Qaeda como tecnócratas o estadistas? Es una estrategia de rebranding bastante cínica, ¿no crees? Intentar blanquear la imagen de grupos con un historial de atrocidades. Totalmente. Es como si quisiéramos olvidar su pasado y aceptarlos como parte del nuevo orden mundial. Y ahí es donde debemos ser críticos. ¿Qué hay detrás de esta reimagen? ¿A qué intereses sirve? Exacto, no podemos ser ingenuos. Se está utilizando para justificar alianzas estratégicas o para avanzar agendas ocultas. Preguntas importantes que debemos hacernos, porque al final lo que está en juego es la seguridad y el bienestar de la gente de la región. Y la posibilidad de una paz duradera, ¿no? Me preocupa que esta manipulación informativa solo empeore las cosas. Sin duda, la desinformación y la propaganda son armas poderosas que pueden alimentar la desconfianza y el odio. Si se presenta a grupos extremistas como actores políticos legítimos, se corre el riesgo de legitimar sus acciones y socavar cualquier esfuerzo de paz. Totalmente de acuerdo. Es un juego peligroso que solo conduce a más violencia e inestabilidad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿crees que hay alguna esperanza de una resolución pacífica en Siria? Es difícil ser optimista en el contexto actual. La desconfianza es enorme y los intereses en juego son demasiado altos. Pero no hay nada que se pueda hacer. Estamos condenados a presenciar una escalada del conflicto. No necesariamente. Aunque el camino es complicado, no podemos descartar la posibilidad de una solución negociada. ¿Y qué se necesita para que eso suceda? Un milagro. No un milagro, pero sí un cambio de enfoque. La comunidad internacional debe actuar de forma coordinada y contundente para presionar a las partes a dialogar. Eso significa. Significa abordar las causas profundas del conflicto, no solo los síntomas. Hablamos de pobreza, desigualdad, marginación. Cierto, no podemos simplemente poner tiritas en una herida abierta. Exacto. Necesitamos un enfoque integral que aborde las raíces del problema, y para eso es crucial la participación de la sociedad civil. ¿Te refieres a las organizaciones que trabajan por la paz en la región? Sí, ellas tienen un papel fundamental. También es clave el rol de las mujeres, que son las que más sufren en los conflictos y al mismo tiempo las más activas en la búsqueda de la paz. Es cierto, las mujeres suelen ser las más resilientes y las que más luchan por un futuro mejor para sus familias y comunidades. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación. Ellos pueden contribuir a cambiar la narrativa, a mostrar las historias de esperanza y reconciliación. En lugar de enfocarse solo en la violencia y la destrucción. Exactamente. Deben promover un periodismo de paz, que dé voz a aquellos que buscan alternativas pacíficas al conflicto. Un periodismo que inspire y promueva el diálogo, la tolerancia y el entendimiento mutuo. Eso es fundamental. Y en este contexto de sobrecarga informativa es crucial desarrollar nuestro pensamiento crítico. Cuestionar las versiones oficiales, contrastar fuentes, buscar la verdad detrás de la propaganda. Exacto. No podemos conformarnos con lo que nos dicen, debemos ser activos en la búsqueda de la información y la construcción de nuestra propia opinión. Sí, es un trabajo duro, pero necesario si queremos contribuir a la paz en la región. Y creo que con esta reflexión hemos llegado al final de esta segunda parte. Sí, es un buen momento para una pausa. En la tercera parte, exploraremos las posibles vías hacia la paz y las lecciones que podemos aprender de este complejo escenario. Bueno, ya hemos analizado a fondo este informe controlpolitico.idf, y la verdad es que la situación en el Medio Oriente, especialmente en Siria, parece bastante complicada. Sin duda, es una región con muchísimas capas, intereses en juego, actores con agendas ocultas, un verdadero polvorín. Exacto. Y después de todo lo que hemos discutido, me pregunto, ¿hay alguna luz al final del túnel? ¿Es posible una paz duradera en Siria?
Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no hay una respuesta fácil, lamentablemente. En la parte anterior hablábamos de la necesidad de un cambio de mentalidad para construir una paz real. Sí, un cambio que vaya más allá de los acuerdos políticos y las negociaciones entre élites. Un cambio que surja desde la base, desde la gente. Exactamente. Y Ya. ahí es donde la sociedad civil tiene un papel fundamental. Te refieres a las organizaciones que trabajan en terreno, promoviendo la reconciliación y el diálogo. Sí, a ellas y a todos aquellos que se esfuerzan por construir puentes entre comunidades divididas por el odio y la desconfianza. Es un trabajo difícil, sin duda, en un contexto tan polarizado. Lo es, pero también es esencial. Y no olvidemos el rol de las mujeres, que históricamente han sido las más afectadas por los conflictos. Y al mismo tiempo las más activas en la búsqueda de la paz. Exacto, ellas entienden el valor de la paz porque han vivido en carne propia las consecuencias de la guerra. Y hablando de actores clave, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Los medios tienen una gran responsabilidad, ya que pueden influir en la opinión pública y en cómo se perciben los conflictos. En ese caso, ¿podrían ayudar a cambiar la narrativa? A mostrar una imagen más completa y menos sensacionalista de lo que sucede en Siria. Sí, un periodismo de paz que se centre en las historias de resiliencia, en las voces que claman por el diálogo y la reconciliación. Un periodismo que inspire y promueva el entendimiento mutuo, en lugar de alimentar el odio y la división. Exactamente. Y para que eso suceda, es crucial que los medios sean independientes, que no estén al servicio de intereses políticos o económicos. Que busquen la verdad y la presenten de forma objetiva, por más compleja que sea la situación. Y que den espacio a las voces disidentes, aquellos que se atreven a cuestionar el discurso dominante y a proponer alternativas pacíficas. Porque al final la paz no se construye con armas, sino con palabras, con diálogo, con empatía. Y con educación. Es fundamental educar a las nuevas generaciones en valores de paz, tolerancia y respeto a la diversidad. Para que puedan romper con el ciclo de violencia que ha marcado la historia de la región. Es un camino largo y difícil, pero creo que es el único que puede llevar a una paz verdadera y duradera. Una paz que beneficia a todos, no solo a unos pocos. Exacto. Y aunque la situación actual pueda parecer desalentadora, no debemos perder la esperanza. Siempre hay espacio para la acción, para el cambio, para la construcción de un futuro mejor. Y depende de nosotros, como individuos y como sociedad, elegir el camino de la paz y trabajar juntos para hacerlo realidad. Un mensaje poderoso para terminar nuestra inmersión en controlpolitico.pdf. Una invitación a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Un mundo donde el diálogo y la empatía prevalezcan sobre la violencia y la intolerancia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas y los inspire a seguir buscando respuestas en un mundo que necesita más que nunca de voces que promuevan la paz. Hasta la próxima.